Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Juan, cuando ya está acabando su Evangelio, por lo menos está dentro de los capítulos dedicados a la despedida del Señor en la última cena, dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y continúa: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Estas palabras de Jesús que nos dirige a nosotros también, y en este momento, porque podemos estar un poco como inquietos, podemos estar un poco preocupados por un motivo, por otro, siempre hay motivos de estar inquietos, ¿no? Y unos más grandes y otros menos grandes, menos importantes, más importantes, pero el Señor te lo dice ahora. Me lo dice a mí y te lo dice a ti: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Tened esa confianza, esa seguridad. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y es cuando el Señor habla del camino, a donde yo voy ya sabéis el camino. Y Tomás le dice: Señor, no conocemos el camino. Y el Señor dice esas palabras que todavía me recuerdan la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela. Me acaban de mandar una foto de la Catedral de Santiago de Compostela con el botafumeiro. Pues todavía recuerdo esa Jornada Mundial de la Juventud con ese lema de esas palabras de Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie lleva al Padre si no es a través de mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Señor, tú nos has dejado muy claro lo que tenemos que hacer. Y tú nos indicas el camino. Y tú eres el propio camino. Por eso, cuando consideramos esas palabras que repetimos tantas veces, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Señor, tú te has hecho carne como nosotros, hombre de carne. Esas palabras que se decían antes y también se siguen diciendo ahora. En vez de el Verbo se hizo hombre y Dios se hizo carne, porque es no simplemente apariencia de hombre, sino carne, como la nuestra. De carne y hueso, que se dice, ¿no? Te has hecho carne, Dios ha hecho hombre. Benedicto XVI, en cierta ocasión, explicaba: con María comienza la vida terrena de Jesús, y con María comienza también los primeros pasos de la Iglesia. En ambas ocasiones el clima es de escucha, de recogimiento. María siguió con discreción todo el camino de su Hijo. Pues también nosotros le pedimos al Señor ahora que le acompañemos, que meditemos su vida. Desde la Anunciación, la Encarnación, hasta el pie de la cruz y la gloriosa resurrección. Que le acompañemos por su vida. El que ha muerto con Cristo, dice San Pablo, resucitará con Cristo.
María, y además hoy esa fiesta mariana tan bonita de la patrona de Madrid, ¿verdad? La Virgen de la Almudena. Pues María nos ayuda a empezar este curso de retiro con esa actitud de ella, actitud interior de escucha, que es capaz de leer su propia historia, reconociendo con humildad que es el Señor el que actúa, como dice en la visita a su prima Isabel. Siempre que llego esto me viene a la cabeza y con lo cual, pues, como viene a la cabeza lo digo, porque me parece que es importante recordarlo. El Evangelio nos ha llegado a nosotros gracias a la transmisión de siglos, tanto de amanuenses como después con las impresiones de la imprenta, valga la redundancia, etcétera, 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 con las nuevas traducciones, las nuevas recopilaciones de manuscritos y tantas cosas, ¿verdad? Eso que me decía el otro día alguien hablando no simplemente de los libros que se van transmitiendo así, sino también de las canciones, cómo se transmiten también. Pues cuando alguien ha dicho alguna vez que cómo va a ser una mujer de pueblo componer esas palabras tan bellas, tan hermosas, tan bien estructuradas del Magnífica, que así se llama, porque la primera palabra es magnífica, mi alma glorifica a Dios, magnífica anima mea dominum, pues el Señor que dijo eso es tonto, porque piensa que Dios hace las cosas mal. Y en segundo lugar, que la Virgen, aunque fuera una chica joven, embarazada, de un pueblo perdido del Imperio Romano, pero ella había meditado muchas veces las Escrituras. Y podía, como hacían la gente de entonces, pues recitar de memoria pasajes de las Sagradas Escrituras. Y no uno, sino muchos. Porque no solamente la oían cuando la leían en las sinagogas, porque también ellos iban escribiéndolas y repitiéndolas. Pues dejando este excursus escriturístico, porque además soy profesor de Sagrada Escritura, pues pensemos que la Virgen medita las palabras de Dios. Que sea también este nuestro camino en el retiro. Escuchar, meditar y después dar gloria a Dios. Porque el comienzo siempre de la oración nuestra tiene que ser el dar gloria a Dios. La alabanza. Después, el segundo paso, y lo meditaba estos días en un libro ya, de hecho lo conseguí en una editorial de estas de libros de antiguos, ¿no? Lo compré de segunda mano. Y es gracioso porque el que lo tenía antes subrayaba con bolígrafo rojo las frases, es un libro gordo, las frases que le parecían más interesantes, que le ayudaban más en su meditación, porque es un libro que va meditando en las distintas partes de la misa. Pues ahí él decía esto, el autor, que es un alemán ya fallecido, que explicaba cómo empezamos en la oración por la alabanza a Dios. Después ya meditamos o incluso hablamos de las maravillas que ha hecho Dios. Y en tercer lugar le pedimos cosas. Pues que también en tu oración en este momento, en estos días de retiro, te sirvan para empezar así. Señor, te mereces toda alabanza. ¿Por qué? Porque eres el Dios. Eres el Dios creador de todo, el que me ha dado la vida, el que sigues dándome todo lo que tengo. Porque me has sacado de tantos peligros.
me has apartado de tantas encrucijadas en las que he podido, y lo estoy diciendo delante del Señor y lo estoy pensando yo también, y se lo estoy diciendo a Él, de tantos momentos que me podía haber apartado de ti, Señor, o que me he apartado pero he vuelto. Tantas cosas que nos das, tantas cosas que nos vas continuamente dando, como a San José María le gustaba repetir, también de las cosas desconocidas, lo decía en latín, esia ignotis, las que no conocemos, porque hay muchísimas cosas que Dios nos ha dado que no las conocemos, o que no somos conscientes que nos lo ha dado Él. Yo voy repitiendo constantemente que la suerte no existe. Llamamos suerte a aquello que no conocemos las causas. Pero detrás de todas las causas está Dios, porque el principio de causalidad existe y es real. El otro día hablaba con un profesor de física de la universidad, bueno, es padre del colegio, y estábamos comentando un libro que acaban de publicar en español, que ha sido un éxito editorial en Francia. Y yo no lo he leído, él lo estaba leyendo, y me hacía referencia a unas cosas muy interesantes. Me decía, mire, usted sabe que el primero que empezó a hablar del Big Bang, aunque también había un ruso que pensaba lo mismo, es un sacerdote de origen belga, creo que es, un religioso belga, que empezó a hablar ya del Big Bang. Y de hecho, el propio Einstein decía, bueno, esto usted lo dice por motivos extracientíficos, porque, claro, le explica que existe un Dios que ha creado el universo, ¿no? Pero después ya Einstein y esta gente pues fueron admitiendo, pues se dan cuenta de que efectivamente es comprobable la existencia de un Big Bang. Pero me explicaba que yo no lo sabía, que tanto Stalin, es decir, los comunistas, los marxistas comunistas, como los nazis, Hitler, perseguían a los científicos que hablaban del Big Bang, porque decían que no podía ser esa teoría, porque con eso justificaría la existencia de un Dios creador. Es tremendo, ¿eh? Y él me decía, en el fondo es pura ideología. Señor, tú has creado el mundo y has creado tantas cosas y nos has dado todo lo que tenemos. Dejando de lado el tema científico, la realidad es esta, y además la conocemos por tu revelación, porque tú, Jesús, nos has revelado al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La respuesta de Jesús nos puede sorprender cuando le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos. O cuando le dicen, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y el Señor reconduce siempre al que cumple la voluntad de mi Padre. Jesús sabe muy bien que hay muchos que empiezan con gran entusiasmo, pero que no logran perseverar. Son los que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. Por eso el Señor nos anima a edificar sobre roca, poner los cimientos sobre roca, no solo escuchando y manifestando con palabras nuestro cariño, sino también viviendo y practicando las enseñanzas de Cristo. O como escuchó San José María en cierta ocasión que estaba repartiendo la Sagrada Comunión a unas religiosas, mientras le decía en su interior, Jesús, te amo, te quiero más que estas. Bueno, lo dice en camino. Cuentan de un alma que decir al Señor en la oración, Jesús, te amo, oyó esta respuesta del cielo, obras son amores y no buenas razones. Por eso, cuando hacemos examen, cuando nos miramos a nuestra vida, lo que estamos haciendo, no estamos buscando, pues no sé, estar contentos con nosotros mismos, estar satisfechos, o bien pues caer en el escrúpulo de la persona que busca hacer todo con exactitud. No. No es ni lo uno ni lo otro. Es la actitud de la Virgen,
que guardaba todas las cosas que escuchaba de Jesús en su corazón y las meditaba. Por eso, recogimiento y escucha de la palabra de Dios. Encontrar a Jesús. Encontrar a Jesús también, lógicamente, en la vida matrimonial y en la vida familiar. Escucharle ahora, en estos días de silencio, en el recogimiento interior. Yo estaba en Aracena, en Huelva, en la Sierra de Huelva, cerca de un santuario, si quieres, en la Peña de Arias Montano, un sitio donde unos años que estuve allí también, un año que estuve allí, era más adelante, no era en agosto sino en septiembre, y a la romería a la Virgen, allí, y llegaban los impecados y las carretas de bueyes, como en el Rocío, pero en pequeño. Además, tenían que subir una cuesta bastante potente. Lo que pasa es que los bueyes eran muy potentes también, con lo cual no tenían problema de tirar de la carreta con el sin pecado. Y recuerdo que me dijo el párroco de allí, de Aracena, que ya está jubilado, que si podía ir allí a celebrar una misa y estas cosas. Recuerdo que no me dejaba pasar la Guardia Civil y entonces ya me montaron ellos en su 4x4 y me subieron arriba hasta la peña, porque nada más que podían subir las carretas en ese momento, y los caballos y los... Bueno, y allí en la Peña Arias Montano, pues la gente de romería, pues estando en este pueblo de Aracena, pues fui a hacer una romería a la iglesia el día 15 de agosto, que está dedicada a la Asunción, además. Y estábamos, bueno, la misa era solemne, era por la tarde, tal. Por la mañana no había, estaba la iglesia abierta, pero no había mucha gente, de hecho no había nadie. Cuando entramos en la iglesia grande no había nadie, entonces pues empezamos a rezar el rosario y llegó una viejecita, me llamó la atención porque me recordó el Evangelio, una viejecita encorvada. Yo oía un golpecito, que iba dando golpecitos, que era el bastón, en la piedra del suelo de la iglesia, iba entrando la señora, y llegó, se puso delante, es decir, podía haberse quedado detrás, pero no, se puso hasta delante, es decir, fue avanzando hasta ponerse delante, y se puso a rezar ella también allí, se puso a rezar. Y debo decir que me daba devoción ver a la señora, porque la pobre, ya te digo, estaba encorvada, era una alcayata, vamos. Se sentó en el banco, porque también, claro, la cena es todo cuesta, para arriba o para abajo, con lo cual también llegar allí le costaría lo suyo. Y se sentó en el banco y empezó a mirar a la Virgen con un cariño tan grande, a la Asunción, y me daba envidia. Y le pedía al Señor mirar a su madre con ese cariño de aquella mujer. ¿Cuánto aprendemos, verdad? De las personas que quieran al Señor, que quieran a la Virgen. Pues sí, aprender. Aprender también de esos pasajes del Evangelio en el que se acercan al Señor y le piden cosas como el ciego de nacimiento. Los apóstoles hacen una pregunta que pone de manifiesto un modo frecuente de pensar entonces. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Aunque hoy resultaría extraño oír algo así, en realidad la pregunta no se encuentra lejos de una mentalidad también ahora frecuente, por la que se piensa que el sufrimiento es una especie como de destino ciego, y las contrariedades y las dificultades un destino ciego, o si quieres el karma. Alguien lo dijo el otro día, no sé dónde, será el karma, y dije, el karma no existe, pero bueno. No, pues que eso también pasaba en los tiempos de Jesucristo cuando decían eso. ¿Quién pecó? Este y sus padres. Ni pecó este ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mirar nuestra vida y ver la mano de Dios y considerar tantas cosas que el Señor va preparándonos y nos va ayudando y se va cruzando nuestro camino y nos va orientando.
Hoy cuando fui a ver si aparecía en el asiento de los libros parroquiales cuando había sido confirmado mi hermano, pues antes estaba una pareja que supuse que estaba allí para empezar todo el tema del matrimonio, Siempre que pienso en todo el tema de cuando se va buscando, pues eso, de hacer el expediente matrimonial, etcétera, etcétera. Me acuerdo de ese libro de Manzoni, I Promessi Sposi, ¿no? En italiano, los novios, ¿no? Los novios de Manzoni, cuando los pobres quieren casarse y el jefecillo del pueblo no quiere, ¿no? Pues ahí dice, él no perturba nunca la alegría de sus hijos, sino es para prepararles un gozo más seguro y grande. Él se refiere al Señor, claro. El Señor no busca nunca nuestro mal, nunca busca nuestro, pues no sé, fastidiarnos, por decirlo así, ¿no? Incomodarnos, molestarnos. La zancadilla, lo que quiere es lo mejor para nosotros. Pero hemos de escucharlo y hemos de considerarlo. Porque, como dice San Ignacio de Antioquía, quien ha comprendido las palabras del Señor comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. También cuando el Señor está, por decirlo así, callado. Y tantas veces que tú no respondes. El otro día me lo decían unos padres de primera comunión que estaban preocupados porque su hijo le decía, mire, mientras que venimos en coche al colegio para repartir a los hijos, rezamos. Y a veces estamos rezando por una persona que está enferma y después se muere. Y después rezamos por una persona que también está enferma y se muere. Y ya a la tercera me dice el hijo de primera comunión, me dice, papá, siempre que rezamos por esta persona se mueren, ¿qué pasa? ¿Que Jesús no quiere escucharnos o qué? Pues claro, el chaval con 8 años tenía una salida muy lógica, pobrecito mío. Entonces el padre me decía para que a ver si yo también le podía ayudar al niño a entender la voz de Dios, el silencio de Dios. Sin la voz silenciosa de Dios en la oración, el yo humano, dice Benito XVI, acaba por encerrarse en sí mismo. Y la conciencia, que debería ser eco de la voz de Dios, corre el peligro de reducirse a un espejo del yo, de forma que el coloquio interior se transforma en un monólogo, dando pie a 1000 autojustificaciones. Señor, pues a veces ocurre eso, que en vez de hablar contigo, me estoy dando vueltas a mí y me estoy justificando, me estoy engañando. 1000 autojustificaciones, porque puestos a autojustificarnos tenemos muchas. Vamos a pedirle al Señor fomentar en el silencio la fe. La fe, decía el propio Benito XVI, es por eso la fuerza que en silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo y lo transforma en el reino de Dios. Y la oración es expresión de la fe. Dios no puede cambiar las cosas sin nuestra conversión. Y nuestra verdadera conversión comienza con el grito del alma que implora perdón y salvación. Pues que iniciemos este camino, aquí ahora, o lo retomemos. Como decía al principio, acudiendo a la Virgen. Ella, dice San José María en Egipto que pasa, Cor María Dulcissimum ite paratutum, corazón dulcísimo de María, da fuerza y seguridad a nuestro camino en la tierra. Sé tú misma nuestro camino, porque tú conoces la senda y el atajo cierto que llevan por tu amor al amor de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío,
por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.